Lucía no había vuelto al pueblo en 15 años, pero cuando entró a la casa donde había crecido descubrió algo que su madre había guardado en secreto durante toda su vida, una caja llena de cartas dirigidas al hombre que supuestamente las había abandonado. Lucía no había vuelto al pueblo en más de 15 años. Durante todo ese tiempo había logrado construir una vida lejos de ese lugar donde cada calle tenía el peso de un recuerdo que nunca terminó de sanar. Una vida en la ciudad que estaba llena de trabajo, de compromisos y de pequeñas rutinas que le permitían evitar cualquier pensamiento profundo sobre su pasado. Había aprendido a responder con naturalidad cuando alguien le preguntaba por su familia, a sonreír con una calma que parecía sincera mientras hablaba de una madre que vivía lejos y de un padre que simplemente no mencionaba. Con los años, ese silencio se había convertido en una forma de protegerse, una especie de acuerdo invisible consigo misma para no abrir una herida que nunca había logrado entender del todo. La llamada llegó una mañana fría mientras preparaba café en su departamento. La voz al otro lado de la línea era la de una vecina del pueblo, una mujer que había conocido a su madre durante décadas y que hablaba con una delicadeza que intentaba suavizar lo inevitable. Su madre había muerto durante la madrugada mientras dormía, sin enfermedad prolongada, sin despedidas, sin ese tiempo que a veces permite prepararse para el final. Fue una noticia que cayó en la habitación como un silencio pesado, porque aunque Lucía sabía que ese momento llegaría algún día, no había imaginado que ocurriría de una forma tan repentina, dejándola con la sensación de que algo importante había quedado incompleto entre ellas. El viaje de regreso se sintió más largo de lo que recordaba. Mientras conducía por la carretera vio cómo la ciudad quedaba atrás, y el paisaje comenzaba a transformarse lentamente en campos abiertos, montañas suaves, y árboles que parecían haber permanecido en el mismo lugar durante toda su vida. Cada kilómetro la acercaba a un mundo que había intentado mantener lejos de sus pensamientos durante años, y a medida que el pueblo aparecía en el horizonte comenzó a sentir una mezcla extraña de nostalgia, incomodidad y algo que se parecía al miedo de reencontrarse con una parte de sí misma que nunca había terminado de entender. El pueblo parecía detenido en el tiempo. La plaza seguía teniendo el mismo kiosco de hierro en el centro. La panadería conservaba el letrero ligeramente torcido que recordaba desde la infancia y las calles mantenían esa tranquilidad que siempre había caracterizado al lugar. Sin embargo, Lucía caminaba por ellas como si fuera una visitante, como si el tiempo que había pasado lejos hubiera creado una distancia invisible entre ella y todo lo que alguna vez le resultó familiar. La casa familiar estaba al final de una calle tranquila rodeada de árboles altos. La pintura exterior se había desgastado ligeramente con los años, pero en cuanto Lucía abrió la puerta sintió el mismo olor que recordaba desde niña, una mezcla de madera antigua, café recién hecho y los libros que su madre había acumulado durante décadas. Durante un instante tuvo la sensación absurda de que su madre podría aparecer desde la cocina con esa calma silenciosa que siempre la caracterizaba, preguntándole por qué había tardado tanto en regresar, como si el tiempo no hubiera pasado realmente, pero la casa estaba completamente en silencio. Durante los primeros días Lucía se dedicó a ordenar las cosas con una especie de distancia práctica que la ayudaba a no pensar demasiado. Abría cajones, revisaba armarios, separaba objetos en cajas para donar, conservar o tirar, convenciéndose a sí misma de que estaba ahí solo para resolver un asunto necesario antes de vender la casa y regresar a su vida en la ciudad. Sin embargo, cada habitación parecía resistirse a esa idea de cierre rápido, porque cada rincón guardaba pequeñas historias que aparecían sin avisar. Fotografías antiguas en las que ella aparecía de niña jugando en el jardín mientras su madre la observaba desde la puerta, cuadernos con dibujos infantiles, libros con notas escritas en los márgenes y pequeños objetos que revelaban una vida tranquila que había continuado en ese lugar mucho después de que Lucía decidiera marcharse. Y en medio de todos esos recuerdos estaba siempre la misma ausencia, su padre. Lucía apenas conservaba recuerdos claros de él. Sabía que se llamaba Andrés y que tenía una risa fuerte que llenaba la casa cuando estaba de buen humor. Recordaba vagamente que la cargaba sobre los hombros cuando caminaban por el mercado del pueblo y que en ocasiones la ayudaba a plantar flores en el jardín mientras su madre los observaba desde la ventana. Sin embargo, esas imágenes eran fragmentos incompletos que no lograban formar una historia continua, porque un día simplemente dejó de estar. Nadie explicó demasiado lo que había ocurrido. Su madre nunca hablaba de él y con el paso del tiempo Lucía dejó de preguntar, aprendiendo a aceptar la idea silenciosa de que su padre había decidido irse. Fue una tarde tranquila, mientras revisaba el estudio de su madre,
cuando encontró algo que alteró completamente la calma mecánica de esos días. Dentro de un cajón había una caja de madera pequeña cuidadosamente cerrada con una cinta, un objeto que parecía haber sido guardado con una intención clara de permanecer oculto. Al abrirla descubrió un conjunto de sobres ordenados con una precisión que revelaba años de repetición y paciencia, todos dirigidos al mismo nombre, escrito con la letra delicada de su madre, Andrés. Lucía permaneció inmóvil durante unos segundos, sintiendo que el aire de la habitación se volvía más pesado. Finalmente tomó uno de los sobres y lo abrió con cuidado, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper algo más que el papel. La carta estaba escrita con la misma caligrafía tranquila que recordaba de las notas que su madre dejaba en la cocina, y en esas líneas hablaba de cosas simples, del jardín que había vuelto a florecer en primavera, de las lluvias del invierno, de los pequeños cambios del pueblo y del crecimiento de Lucía a lo largo de los años. No había reproches ni resentimiento en esas palabras, solo una forma silenciosa de contarle a alguien la vida que continuaba incluso en su ausencia. Carta tras carta, Lucía descubrió algo que nunca había imaginado. Su madre había seguido escribiendo durante años al hombre que supuestamente las había abandonado, como si en algún lugar él pudiera escuchar esas palabras aunque nunca llegaran a ser enviadas. Entre todas esas cartas había una diferente, un sobre que parecía más reciente y que no tenía fecha en la parte superior. Lucía lo abrió lentamente, sintiendo una inquietud creciente que no lograba explicar. En esa última carta su madre escribía algo que transformaba por completo la historia que Lucía había creído entender durante toda su vida. Hablaba de un silencio que había mantenido demasiado tiempo, de una decisión que había tomado para proteger a su hija de una verdad complicada y dolorosa, y finalmente mencionaba algo que obligó a Lucía a sentarse porque sus manos comenzaban a temblar. Su padre no había desaparecido por decisión propia, había ocurrido algo mucho más complejo de lo que ella había imaginado. Durante un largo rato Lucía permaneció en silencio en esa habitación con la carta entre las manos, sintiendo como el pasado comenzaba a abrirse de una forma inesperada. Fue en esos días cuando empezó a hablar más con Daniel, un carpintero del pueblo que había ayudado a su madre durante años con pequeñas reparaciones en la casa. Era un hombre tranquilo que se movía por las habitaciones con una familiaridad sorprendente, como si conociera cada rincón desde hacía mucho tiempo. Con el paso de los días, Daniel comenzó a ayudarla con pequeñas tareas mientras ella continuaba revisando las cosas de la casa, y lentamente Lucía empezó a notar que había algo en su forma de observar las cartas y los objetos antiguos que revelaba un conocimiento más profundo de lo que decía. Una noche, mientras cenaban en la cocina iluminada por una lámpara tenue, Lucía mencionó las cartas y Daniel guardó silencio durante varios segundos antes de responder, como si hubiera esperado ese momento durante mucho tiempo. Muy lentamente comenzó a contar una historia que había permanecido escondida durante años, una historia de decisiones difíciles, de circunstancias que habían obligado a su padre a marcharse para proteger algo más grande que su propia felicidad y de un amor profundo entre sus padres que nunca había desaparecido realmente. Mientras escuchaba esas palabras, Lucía sintió como la versión del pasado que había cargado durante toda su vida comenzaba a transformarse en algo completamente distinto. En las semanas que siguieron la casa dejó de sentirse como un lugar que debía vaciarse rápidamente. Lucía empezó a abrir ventanas que habían permanecido cerradas durante años, a limpiar el jardín, a reparar pequeños detalles que su madre ya no había podido arreglar. Poco a poco el lugar comenzó a llenarse nuevamente de movimiento, de conversaciones tranquilas y de una sensación inesperada de continuidad. Y mientras reconstruía la historia de sus padres a través de cartas, recuerdos y silencios compartidos, Lucía comenzó a entender algo que nunca había considerado posible. La historia de su familia no era simplemente un capítulo doloroso del pasado, sino algo vivo que todavía podía comprender, reconciliar y, de alguna manera, volver a habitar. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.